Trono, cruz del Calvario. Muy bien. Entonces, el tema de esta mañana ya está en el pizarrón, es el trono y la cruz del Calvario. Dos palabras que son de las más importantes para la vida espiritual de un creyente normal. Dos palabras que al principio de su nuevo nacimiento no dicen mucho, pero son dos palabras que conforme a la salud espiritual de cada creyente, estas dos palabras van creciendo y creciendo y creciendo al grado de que el creyente empieza a tener una perspectiva, una cosmovisión de que las dos causas que le ayudan a comprender su vida, su hogar, su familia, su matrimonio, la sociedad, el mundo y la historia, tiene que ver con estas dos causas y entender que Dios es la causa de todas estas causas y de una forma muy sencilla, la mente humana logra ordenar los pensamientos teniendo en su mente y en su corazón estas dos causas, el trono de Dios y la cruz del Calvario, donde está la obra de redención. Por eso estas dos palabras nos van a abarcar el tiempo de sermón y vamos a tratar aquí de, no soy muy bueno para esto, pero este es diríamos que es un trono, un lugar donde se sienta un rey, ¿no? Bueno, imagínense que es un trono, ¿no? Que resplandece, es un trono que resplandece, ¿sí? Y la otra, la cruz de Calvario. De tal manera que estos dos herramientas instaladas en la mente humana me ayudan a ordenar mis pensamientos, me ayudan a entender de una mejor forma la mayor parte de la Biblia, ¿sí? Y por eso les pedí dos textos para tratar de entender. Gracias. Que es Romanos 11:22, donde el apóstol Pablo nos dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Este versículo es una serie de muchos sermones, porque aquí se ve tanto la justicia y la ira de Dios como la gracia y la salvación. Mirad la bondad y la severidad de Dios. En la Biblia hay cientos de historias de bondad y cientos de historias de severidad de Dios, cuando la justicia tiene que caer sobre el delincuente. Y la otra es 2 Corintios 4:18, que nos habla en el contexto de mirar las cosas que no se ven, ¿sí? Mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. La primera, repito, Romanos 11:22, mirad la bondad y severidad de Dios, y la otra, mirando las cosas que no se ven. Y de aquí es donde voy a extraer el corazón del sermón, porque en medio de todo esto el enfoque es mirad la bondad y severidad y mirar lo que no se ve. Y esto nos lleva a un tema que hemos descomprimido mucho en nuestros púlpitos, de lo que es la fe salvadora. La fe salvadora
esta fe sobrenatural, esta fe de origen celestial, que hemos dicho que la fe básicamente es el ojo del alma. Sí, aquí hagan de cuenta que ese es un ojo en perfil, aquí esas son las pestañas, y la fe solamente tiene ojos para lo que es Dios, lo que es Cristo y lo que dice la Biblia. Esto es importante, aunque siempre lo repito, es que no encuentro otra mejor ilustración. La fe salvadora solamente cree y mira lo que Dios dice, lo que Dios es y lo que Dios hace. La fe salvadora solamente mira lo que es Cristo, lo que hace y lo que dice. Y la fe salvadora solamente tiene ojos para todo lo que la Biblia enseña. ¿Sí? De tal manera que esta fe, la fe salvadora, solamente tiene un objeto. ¿Quién? Dios, Cristo y la Biblia. Aquí vamos a resumirla en Dios. La fe salvadora tiene un autor. Dice Hebreos que Cristo es el autor y el consumador de la fe. La fe es recibida como un regalo. ¿Sí? Es un regalo, es un don. ¿Sí? Es un don divino. Según Efesios 2:8, ¿no? Es pues la fe, hay una definición, en Hebreos 11, definición de qué es lo que es la fe salvadora, ¿sí? Bueno, en Hebreos capítulo 11 hay cerca de 15 definiciones de lo que es la fe salvadora. También la fe salvadora, según la Biblia, es solamente impartida a elegidos, dice conforme a la fe de los elegidos. Entonces, esta fe salvadora tiene un origen y este origen es completamente celestial. Y esta fe salvadora es diferente a la fe natural. La gente dice, güey, es que yo siempre he tenido fe, pero la fe natural no sirve, no es suficiente para comprender lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios dice. Y la mejor forma, de acuerdo a mi poca capacidad, es explicar que la fe natural solamente mira en sentido horizontal, ¿no? Ves a tu partido político, ves a la gente que confías, crees en tu cónyuge, crees en tus hijos, crees en tus familiares, crees en muchas cosas, ¿no? Pero en forma horizontal. Porque la fe salvadora es vertical, ¿no? Porque la fe dice mirando las cosas que no se ven. Y aquí es donde empieza la pregunta. ¿Cómo voy a mirar las cosas que no se ven? Mis ojos solamente miran las cosas que se ven, las materiales. Entonces, necesito una herramienta, muchísimas gracias, necesito una herramienta para mirar lo invisible. Y es donde entra la definición de Hebreos 11:1, mirando, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por eso la fe salvadora mira y a través del crecimiento espiritual, la fe salvadora mira y aprende a mirar una persona que está sentada en un trono. Ahorita vamos para allá y definir lo que es este trono. Y la fe salvadora mira el evento más importante de la historia, que es la primera venida de Jesucristo, su obra de redención, la cruz de Calvario, ¿no? Y todas las doctrinas que implica. Y a través de este crecimiento que produce salud espiritual, va mirando el trono y la cruz. Pero eso no acontece en los primeros meses del creyente. En los primeros meses del creyente no acontece eso, porque muchos van a decir, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere? No entiendo. Que lo explique más. Bueno, a lo que quiero llegar, hermanos, es que la Biblia habla de crecimientos espirituales, ¿sí? La Biblia habla de bebés en Cristo, bebés, de niños en Cristo, de jóvenes en Cristo, espiritualmente, de adultos
y de ancianos. Estos son los grados que la Biblia habla de personas en el crecimiento espiritual. Una persona que tiene medio año de estudiar la Biblia, de ir a la iglesia, de empezar a comprender de que hay un Dios que gobierna, etcétera, etcétera, pues va a ser un bebé espiritual. ¿Y los bebés espirituales ensucian el pañal? Sí, porque muchas veces los maduros, mira lo que hizo ese cristiano, ni cristiano es. Espérate, tranquilo, sereno, moreno. ¿Sí? ¿Por qué? Es un bebé espiritual. Los bebés ensucian los pañales. Bueno, pero es un niño, sí, y el niño eruptó a la hora de la comida. Sí, sí, yo lo sé, está mal, pero el niño apenas está aprendiendo a controlar su cuerpo, ¿no? Ya ven que a los niños les gusta jugar, los niños son inestables emocionalmente, los niños son flojitos, hay que arrearlos, de tal manera que los jóvenes ya tienen más conciencia de la vida y de ellos. Y así pasa en la vida, hermanos. La persona empieza a tomar más conciencia. Vean ustedes, el bebé, ¿qué es lo único que miran sus ojos? Una mamila, el pecho de mamá y su camita. No le interesa ver, el bebé no sabe si hay refrigerador, si el mundo está en llamas, si hay un juicio divino. El bebé no sabe nada, porque sus ojos no ven más que la mamila o un dulce, un juguete y el pecho de mamá. No ve más. Pero tiene ojos, sí, pero todavía no están educados. Así muchas veces nos pasa con creyentes nuevos, que queremos exigirles que vean más cosas y todavía no. El niño ya empieza a ver más cosas, se da cuenta que hay una vara, ¿no? Y se da cuenta que hay un refrigerador y a lo mejor hay dulce allí, hay nieve, ¿no? Pero no sabe qué tan lejos está una tienda, un centro comercial, no sabe cómo es que funciona un coche. Él se sube y sigue y va jugando en el coche. No, sí ve, pero no ve. A lo que quiero llegar es que conforme vamos creciendo espiritualmente, empezamos a ver todas esas cosas que están en la vida, en el universo, pero los dos objetos más importantes es un trono y la cruz de Calvario. Y hermano, entre más tiempo tienes en Cristo, esos son los dos objetos más importantes que el creyente empieza a contemplar. Y por eso hoy quiero desarrollar esto. ¿Sí? Porque, vean ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos dos objetos? Bueno, vean ustedes, de este trono, cuando empezamos a entender, de este trono es un trono de soberanía, de poder, de gobierno. De aquí sale la elección de nosotros. De este trono salieron las decisiones de que tú existieras. De este trono sale la autoridad. De este trono sale un reino. En este trono hay un rey. De tal manera que empezamos a darnos cuenta que de este trono sale leyes, ¿sí? Salen juicios. De este trono salen pactos. De este trono salen pactos. Y básicamente vamos a poner de este lado decretos que salen de ese trono. Este trono es una palabra que en ella convergen, en esta palabra convergen todo el ejercicio de gobierno y de autoridad del que está sentado en ese trono. Por eso, este trono es la causa de las causas que operan
en este universo. El que está sentado en el trono, la Biblia le llama rey. Y Dios usa esta figura de gobierno soberano para entendernos que este universo está bajo un control total, ¿sí? Control total de una sola persona. Porque este trono, vean ustedes, es un trono, vamos a llamarle, es un sillón, esa es la figura de trono, es un sillón celestial, individual, no caben más personas, de gobierno. Este trono es un sillón celestial, individual, de gobierno. Y lo que caracteriza a través de símbolos al que está sentado allí es una corona donde se viste de majestad, de autoridad, la persona que está allí. Generalmente la descripción de un trono es un sillón elevado, donde hay gradas, hay escalones para subir por la altitud que tiene sobre todos. Esta persona no está diciendo que tiene la más alta dignidad sobre los que gobierna, la más alta autoridad sobre los que gobierna, tiene el poder absoluto sobre los que gobiernan, es digno de toda la honra total que se merece, porque este trono representa la máxima autoridad soberana. Tiene poder para gobernar y este trono se convierte en el centro de gobierno de todo lo que gobierna. No hay sucursales, no existen sucursales. El trono es el centro de gobierno de todo lo que está gobernado por él. Es el centro total y es el centro absoluto. No hay ninguna virgen allí, no hay ningún hombre. Es el Dios eterno de la Biblia. Y la Biblia, a mí en lo personal, hay muchos pasajes que hablan del trono. En Ezequiel capítulo 1 hay una descripción de un trono donde Ezequiel ve la gloria de ese trono. El profeta Isaías, Dios lo lleva a tener una visión en Isaías capítulo 6, donde vio la gloria del trono y el que estaba sentado. No, simplemente vio una persona, no la puede describir, vio una persona así, donde toda la creación, hasta cuando ese trono estaba allí, se estremecía y temblaba, y él mismo fue, diríamos la palabra, desintegrado, dice, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Y aunque él tenía un concepto bueno de él mismo, hasta que vemos ese trono nos damos cuenta de la insignificancia de lo que somos nosotros. Por eso hay varios capítulos, pero para mí el preferido es Apocalipsis capítulo 4, donde es una cosmovisión universal, o sea, de todo el universo, donde la Biblia describe al que está sentado en ese trono y al Cordero. Por eso, esta descripción de Apocalipsis capítulo 4, lo vamos a leer, nos describe que este gobierno de este trono, de este rey soberano, tiene bajo control cada milésima cuadrada, ven ustedes, cada milésima cuadrada de este universo, tanto de bacterias, de microbios, como de insectos, aves, animales, peces, en el mundo, en el universo creado, hombres, bestias, animales, hasta los dinosaurios entraban ahí.
Y en el mundo, en el mundo espiritual, en ese universo donde habitan los ángeles, también allí. Dios tiene un control y un gobierno y un dominio total de cada milésima cuadrada del universo, de este planeta. Dios gobierna perfectamente en el infierno, porque el infierno es la práctica de la justicia de Dios. El infierno es la justicia de Dios pagándole a cada persona que tiene una deuda con la justicia. Y Dios tiene un gobierno de cada milésima cuadrada del cielo. O sea, es un gobierno que nada pasa sin la información de Dios, que Dios no está enterado, porque Dios lo ha determinado así, Él lo ha preparado así y Él lo dirige así. Es un gobierno donde te puede decir Dios qué hiciste cuando tenías 14 años, con 9 meses, con 14 días, con 9 horas, con 23 minutos y 15 segundos. Él te puede decir qué estabas haciendo, pensando, diciendo, imaginándote. No pasa nada sin la pleno permisibilidad de Dios para bien o para mal. Por eso, ustedes lo saben, allá en Irapuato hicimos una serie de más de 2 años y medio donde estuvimos estudiando los atributos de Dios. Y como pastor, ningún pastor puede exigir tanto a su congregación que teman a Dios si no conocen a Dios. No puedes amar a alguien que no conoces. No puedes temer a alguien que no conoces. ¿Sí? Y este temor no es miedo, es un respeto reverente. Es un respeto reverente de que la grandeza, la inmensidad, lo inmensurable, lo incontrolable, lo colosal, lo infinito que Dios es, aplasta a cualquiera. Y te das cuenta que entonces en tu crecimiento espiritual, cuando llegas a tener este conocimiento del trono de Dios y entre semana te das cuenta que nada pasa si de ese trono no sale esa decisión, produce varias cosas en el cristiano, que lo vamos a ver más adelante. Pero vean ustedes, disfruten la lectura de Apocalipsis capítulo 4, donde la Biblia describe cómo Dios está en el centro del universo. Cada criatura creada, cada criatura inteligente está alrededor del trono, postrándose, dándole la adoración a alguien que verdaderamente sí es perfecto, a alguien que está vestido de la perfección eterna. Y eso es lo mínimo que una criatura puede hacer con el glorioso Dios que está sentado en el trono. Dice Apocalipsis 4:1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y voces y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante al león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos
y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cientos de sermones hay en este capítulo. Ay, pastor, usted siempre exagera. No, hermanos. Este capítulo resume toda la Biblia. Vean ustedes, había trono cuando Satanás pecó. Allá había un trono. Inclusive Satanás dice: subiré y pondré mi trono allá junto al de Dios, ¿no? Había un trono en Edén. Fue un trono ofendido por el mundo antidiluviano, fue un trono ofendido por Sodoma, fue un trono que Dios puso en el tabernáculo. La presencia directa o indirecta de este trono corre por toda la Biblia, por toda la Biblia. Por eso hablar de este capítulo son cientos de sermones. No terminaríamos de hablar. Lo que quiero decir, para no tenemos el tiempo, es decir que hay un cuarto de control en el universo donde alguien gobierna este mundo. No hay accidentes en este mundo. No naciste por un accidente. Dios pudo haber, para que no nacieras y que fuera un accidente, que tu mamá fuera estéril o tu papá fuera estéril y no naces. Si naciste, no fue un accidente. Dios puede sacar bien del mal, y aunque haya sido un embarazo prematuro o indeseado, Dios puede sacar adelante ese mal, entre comillas, y Dios tiene la capacidad de convertir una maldición en una bendición. Entonces, no hay accidentes. Desde ese trono está gobernado tu vida. Hay un día que Dios determinó que nacieras y hay un día que Dios determinó que partamos de este mundo. Nadie se va a quedar un segundo más en este planeta. Y es increíble ver la forma de gobierno donde Dios gobierna los 4 elementos de la tierra. Desde allí Dios gobierna a los demonios, Dios gobierna desde el trono a los animales, a los hombres. Dios gobierna el tiempo, Dios gobierna la historia del mundo. Y es increíble ver toda la soberanía y decir: ay, aplasta esa soberanía sobre la finitud del hombre. De tal manera que si tu crecimiento espiritual estás comprendiendo la gloria de ese trono, estás creciendo sanamente. Estás creciendo. O sea, no, sí, hermano, sí. Ok, a ver, siéntate y te preguntamos. No, yo no. Yo digo que sí entiendo eso, ¿no? Que sí, ¿ya lo sabes? Si ya lo sabes, siéntate y te hacemos unas 10 preguntas. Hermano, el creyente verdadero se ha llenado tanto de la soberanía de ese trono que habla sin que le pregunten. Porque ese trono es la gloria del creyente. De ese trono salió la decisión de mandar a Cristo. De ese trono salen sus leyes, su gobierno. De ese trono sale su providencia. De ese trono salieron los pactos, los juicios. Es increíble la fuente, porque en ese momento Dios es la causa de todas las causas, y vemos los efectos, ¿no? Causa y efecto. ¿Y Dios tiene causa? No, Dios es eterno, omnipresente, omnisciente, autoexistente y autosuficiente. Dios no tiene causa. Entonces Él es la causa de todas las causas. Y te das cuenta que ya necesitas cabeza para entender a ese Dios que está sentado allí. Te das cuenta que en tu cabeza llegas a un límite donde ya no entendemos más, hermanos. Pero, hermano, a lo que estoy dirigiendo todos esos comentarios es entender que la salud espiritual de un creyente en tu alma es el tener un conocimiento básico de ese trono donde Dios gobierna. Por eso, si ahorita nada más una breve explicación en nuestra cabeza, ¿no?, mueve muchas cosas y remueve muchas cosas. Imagínense al pobre Isaías de ver al que está sentado en el trono en tercera, en cuerpo presente, ¿no? Pues que quedó desintegrado. Pero no solamente eso, entender que mi crecimiento espiritual tiene que ser sano, porque si no, entonces soy un enano. Hermanos, ahora que hay
las redes y el internet están 300%, yo estoy convencido que hay mucha gente que tiene muchos sermones en su cabeza. Puedes escuchar los mejores predicadores, hay muy buenos predicadores de lo mejor en español también, y puedes cocinarte ahí 10 sermones, 20 sermones, ¿no? Pero si llenamos nuestra cabeza con 20 sermones diarios, hermanos, y no los llevamos a práctica, ¿qué va a pasar cuando le hagan la autopsia espiritual a esa persona? Porque cuando le hacen la autopsia espiritual, uno dice, oye, ¿de qué murió? Le están haciendo la autopsia. Y ahí dice, ¿de qué murió? De colesterol espiritual y triglicéridos espirituales. ¿Cómo? Sí, se le taparon las venas, se produjo una leucemia y la leucemia lo mató. O sea, corren, hermanos, corren por nuestras venas, me incluyo, corren por nuestras venas sermones y sermones y sermones. Esa es la bendición del internet. Pero si no voy a querer obedecer, en lugar de que me ayude, me va a perjudicar. Por eso, el crecimiento de saludable es oigo y obedezco, oigo y obedezco, oigo y obedezco. Y a veces hemos escuchado más de lo que podemos obedecer. Pero el otro objeto, y uso la palabra objeto con temor de que a lo mejor en mi mente ahorita no sea la palabra correcta, pero el otro objeto que los ojos de mi fe deben de ver es la cruz de Calvario. La cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque de ahí surge lo que salió del trono. De aquí surge la redención, la justificación, esas doctrinas básicas. De aquí surge el perdón legal. Tantas doctrinas que le hemos dedicado muchos sermones. De aquí sirve la doble imputación. La doble imputación, ahorita lo mencionamos. De aquí surge la doctrina de la cabeza federal. Cabeza federal. De aquí surge la reconciliación. De la cruz de Calvario surge la doctrina de la adopción. De este objeto, la cruz de Calvario, surge la doctrina de la expiación. De aquí surge la doctrina de la propiciación. O sea, por eso, la mejor forma de ordenar nuestras cabezas es trono, un despliegue de los atributos de Dios. Cruz de Calvario, un despliegue de todos sus atributos. Por eso, lo que es, como empecé el sermón, es entender que mi fe horizontal, donde nada más veo debajo del sol, no me sirve. La fe tiene que ser una fe que es vertical, porque miro el trono y miro la cruz de Calvario y empiezo a entender la gloria que hay en estos dos objetos y te deleitas, hermano. ¿Te das cuenta cuán lejos estamos de la gloria del que está sentado en el trono? Y cuán lejos estamos de la gloria del que está colgado en la cruz. Y cuando mi mente entiende que el que está colgado en la cruz tiene la misma sustancia y esencia divina que el que está sentado en el trono, porque inclusive el que está colgado en el madero dijo, se sentará conmigo en mi trono, en el trono de mi Padre. ¿Qué? O sea, hay dos personas que se sientan en un trono. A ver, pastor, ¿no que era un trono individual? Sí, lo que pasa es que tres son uno. Para el creyente no hay ningún problema. Por eso empieza el cristiano a ver estos dos objetos y es más fácil donde ya mi mente se coordina
para ir viendo lo que causan y los efectos de esos dos objetos. Por eso, en medio, ¿sí? Déjenme borro aquí esto. En medio está Dios Espíritu Santo, ¿no? Dios Espíritu Santo, que es el que termina. Vamos a hacerlo como una palomita, ¿no? Ya ves que dice que descendió como una palomita, donde Dios Espíritu Santo regenera, produce el nuevo nacimiento, y la mente, las emociones y la voluntad sufren un cambio total de lo que son y cómo funcionan. Porque el Espíritu Santo aquí en medio aplica a vamos aquí a poner en la cruz de Calvario un hombre que está hincado. Y aquí le ponemos una mochilota acá atrás en la espalda, que es toda la culpa que tiene. Imagínense si este señor embarazó a varias mujeres y tiene muchos hijos, o esta mujer abortó, no sé, ¿no? La culpa. El Espíritu Santo, si aquí dijimos que del trono sale esta palabra, por aquí lo puse, la elección, y en el libro de la vida está el nombre de esta persona, ¿qué hace el Espíritu Santo? Le aplica el nuevo nacimiento. Y todos los beneficios que fueron comprados en la cruz de Calvario, todos estos y más, le son aplicados a él. Así de sencillo empezamos a ver cómo trabaja la Trinidad. Por eso, este trono en la Biblia tiene diferentes nombres. Se le llama trono de gracia. Ahorita vemos por qué. También se llama trono de misericordia. Se llama trono de juicio, trono de justicia, porque de aquí salen las decisiones importantes de tu vida. De ahí salió que dicen, escogí a fulano, hay que darle a esa persona nuevo nacimiento. Sí, Señor. Esa persona pecó y voy a concederle misericordia mientras se arrepiente. Sí, recuerden que el perdón divino es pasar por alto la ofensa. ¿Sí? El perdón divino, el propósito del perdón divino es quitar la culpa a esa persona. Cuando le dices, te perdono. Esa persona tenía mucha culpa y se sentía que se quiere morir por lo que te hizo, cómo te ofendió, pero te dice, te perdono. Te quita la culpa, pero también el perdón básicamente es la persona decide no vengarse, no soltar toda su autoridad contra esa persona. A veces le mete un pellizco, pero no suelta toda su autoridad. Dios en el perdón, ¿sí?, pasa por alto mi ofensa. 2, me perdona y me quita la culpa. Y 3, decide no vengarse. Por eso el Espíritu Santo aplica esta elección a este predestinado y esta persona es perdonada, perdón legal, es justificada, ya no hay todos los pecados que cometió, ese expediente negro, esa lista negra que había contra esa persona es quitada, es castigada en Jesucristo. Cristo es castigado por el juez del universo en lugar de esta persona. El juicio que tenía que caer sobre cae sobre Cristo. Por eso es que recibe el perdón, porque el juez ya castigó a un inocente en lugar de castigar al culpable.
Hay una justificación. Ahora el culpable lo ve Dios como inocente, porque ya fue castigado un inocente. Es rescatado de la esclavitud del pecado donde vivía. Hay una doble imputación, porque Cristo ante la ley había sacado 10, porque guardó los 10 mandamientos. Juan Pérez, tenía 0, ni uno guardó. La doble imputación es que el 10 de Cristo le es transferido a este hombre y el 0 de este hombre es transferido a Cristo. Por eso Cristo es castigado, doble imputación. Reconciliación. Dios que estaba ofendido por él es el que toma iniciativa y vuelve a haber comunión entre el pecador arrepentido y su creador. Es adoptado a la familia de la fe, sus pecados fueron expiados y hubo una propiciación por sus pecados. ¡Qué hermoso esto! ¡Qué hermoso! Por eso tener estos dos objetos en tu mente va a producir muchas cosas, que es con lo que quiero cerrar el sermón, ¿no? Entonces, ese trono corre el peligro de que algún día destronen a Dios. Les digo eso porque el necio ateo, no, nadie gobierna, no hay Dios, no existe Dios. O sea, en el fondo, este tipo de necios destronan a Dios, ¡pum! ¡Fuera! ¿No? Destronan a Dios en su cabeza, los pobrecitos. Y así muchos hijos. Ay, mamá, tú y tu Diosito, mamá. Ay, papá, déjame en paz, tú y tu Diosito. Una juventud que ha destronado de sus vidas a Dios. Pero si ellos destronan de sus vidas a Dios, no significa que Dios lo haya destronado. Esa persona se divorció de tener un temor de Dios, pero algún día se tiene que morir. Y cuando esté enfrente de su creador, a ver qué le dice. Pero también puede existir la posibilidad de que Dios abdique, la abdicación. ¿Qué es qué es la abdicación? Cuando el rey renuncia a ese trono. Acaban de pasar algunas cosas en España con el rey Felipe, que hizo varias cosas, en fin. Y se usó mucho la palabra abdicación, donde el rey lo agarran en extorsión, en sobornos, en una profunda inmoralidad, y el rey no puede abdicar si la corte no se lo permite. Pero si el rey ya fue acusado de soborno, ultraje, inmoralidad, una lista de cosas, ni le aceptan su renuncia, la abdicación. Pregunta, ¿Dios puede abdicar? No, hermanos, no existe la millonésima posibilidad de todo esto. Por eso, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? ¿Por qué estamos hablando? Porque si estamos entendiendo esto, estamos hablando que si tú estás creciendo con salud espiritual, estos dos objetos cada vez son más claros en tu vida. Porque estos dos objetos te van a acomodar el cerebro y todas estas, por ejemplo, estas doctrinas y más, ya las dividís en una parte. Esas doctrinas y más, tu mente ya las ordenó. De tal manera que el objeto de la cruz de Calvario y el objeto del trono de Dios ya encierran, comprimen estas grandes verdades. Pero regreso al propósito. La Biblia habla de la fe salvadora, ya lo pusimos aquí, quién es el autor, el propósito, a quién le fue dado, su origen, ¿sí? Los 3 elementos, me faltó ahorita, los 3 elementos de la fe, ¿sí? Déjenme, los 3 elementos de la fe, esto es importante, los 3 elementos de la fe. Número 1, la fe ya gobierna la mente, las emociones y la voluntad. ¿De qué manera?
La mente cree, las emociones confían y la fe sirve y obedece. ¿Cómo sabemos que la persona tiene fe? Bueno, es que ya cree, ya cree. Ajá. ¿Y ya tienes fe? Sí, ya tengo fe. Ah, pero oye hermano, oye hermana, la fe trabaja en los tres elementos de la personalidad humana. La fe, ok, ya me estás diciendo que tu mente cree. Qué bueno. Ahora, ¿confías en Dios? Ay, es que no, ahí sí para que vea ya no, no, ahí sí no, ¿no? Bueno, tu voluntad obedece y sirve a Dios. Lo que pasa es que no tengo tiempo, entiéndame que ahorita la crisis económica y la inflación y... Ok, está bien. Esto es igual a una fe incompleta. Esto es igual a una fe falsa, falsa, porque termina siendo una fe muerta que no produce obras. Aunque esta persona se conozca toda la Biblia, aunque esta persona tenga años de ir a iglesias cristianas, años. ¿Qué estamos diciendo? Que la fe tiene que ser una fe completa. Crees a Dios, confías en Dios y tu confianza en Dios se manifiesta obedeciéndole y sirviéndole. No, hermano, no, es bueno, mis hijos no vienen a la iglesia, pero ¿cómo creen en Dios, hermano? Ay, no, hombre, qué bárbaro, hasta mi nuera cree en Dios más que yo, y mi yerno cree en Dios más que yo. Ah, ok, está bien. ¿Y por qué no vienen a la iglesia? Es que hoy tuvieron que trabajar. Ah, o sea, menospreciando el día del Señor. Uy, ¿cuánto creen, verdad? ¿Cuánto creen? Si no hay obras, es porque no creen. Pero no me quiero detener en ese punto porque estamos hablando de la fe. Nada más dije que es una fe completa. Entonces, se trata de que tengas una fe completa, una fe que cree, una fe que confía y una fe que sirve. Si no hay estas tres, perdóname, vas rumbo a la perdición. Vas rumbo a la perdición, aunque tengas años asistiendo a una iglesia. Entonces, regresamos acá, ¿sí? Y vean ustedes, ¿por qué estoy hablando de salud espiritual? Por esto. Decíamos que la fe salvadora, esta fe salvadora, la Biblia le habla de grados de fe, grados de fe. ¿Sí? El primero es sin fe. Sin fe. Hay gente que no tiene fe, no. La falta de fe. Y me refiero a la fe salvadora. Recuerden que la fe natural solamente mira a los lados en forma horizontal. Crees en tu santito, crees en tu virgencita, le tienes mucha devoción hasta a la Santísima Muerte, ¿no? Le tienes fe a San Crispín, a San Crisóstomo. Otra vez repito, una fe horizontal. Pero si te decimos, explícanos la cruz de Calvario o el trono, no sabes nada, porque solamente es horizontal. Entonces, millones de personas caen en esto. No tienen, sin fe salvadora. Ahora, la Biblia habla de poca fe. Si se dan cuenta, aquí es poca, ¿no? Mateo capítulo 6, versículo 30 al 34. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? De poca fe. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, ya tienen la fe salvadora,
ya tiene la fe salvadora. La fe salvadora solamente opera para que seas salvo, pero la fe salvadora no te ayuda a tener un conocimiento completo de la gloria de Dios ni completo de la obra de Jesucristo. La fe salvadora sirve para que te salves, pero no para que conozcas toda la gloria de la divinidad. Entonces, eso significa que poca fe, tienes dudas, eres inestable, eres niño o bebé en Cristo, todavía el mundo tiene mucha capacidad para atraerte, porque pues igual que el niño, ¿no? O sea, ¿cómo se nota, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre una persona madura y una persona inmadura? ¿Cuál es la principal esencia para saber que una persona es madura y otra es inmadura? Las emociones. Los niños berrinchudos, geniosos, explosivos, flojos, una persona que es gobernada por las emociones habla de una inmadurez total. Inmadurez, todo se le va risa, todo se le va chiste. Bueno, los niños no construyen nada, los niños no construyen nada. El adulto no juega, hermano. O sea, el adulto no está con sus Ataris así de 35 años. Y papá, espérame. Y te habla mi mamá, dile que ahorita voy. No, ese es un niñote. Con bigote, pero es un niñote. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Los adultos no jugamos. No tenemos ni tiempo para eso. ¿A qué me refiero? Que este de poca fe es un niño espiritual. Ahora, si es poca fe porque tiene poco tiempo en Cristo, está bien, pero no puedes crecer y quedarte enano. Dios no tiene hijos deformes, ¿sí? ¿Por qué? Porque este de poca fe, en Marcos 4, 37, 41, llega a tener dudas, y Cristo le dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo? Vean ustedes en Marcos 4, Cristo lo reprende a estas personas, ¿no? Marcos 4, 37, le dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasad al otro lado, y despidió de la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, el creyente puede pasar por un momento de miedo, que el miedo apaga el funcionamiento de la fe. Ese es el problema de poca fe. Algo le da miedo y desaparece su fe. Lo hemos visto frecuentemente. Hay otro grado de fe que es mucha fe. ¿Sí? Aquí está poca fe. Vamos a poner aquí el pizarrón. Mucha fe. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en Mateo capítulo 8, rápidamente. Mateo 8, donde esta persona manifiesta esa fe tan grande. Dice, vamos a leer del versículo 5 para entender el contexto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, tanta fe. Y el último, nada más estamos mencionando, no pretendo hablar de todos los grados de fe.
es Esteban, Hechos 6:5, que dice la Biblia, lleno de fe. Era un varón lleno de fe. ¿Qué enseña esto? Bueno, lo que estoy hablando de los grados de fe tiene que ver mucho con los dos objetos que hemos estado mencionando. Estos dos objetos, repito, el trono y la cruz de Calvario, entre más vas creciendo en la vida cristiana, vas entendiendo el gran valor y la importancia que tienen estos dos objetos. Es cuando el hijo ve que papá tiene trabajo. Nunca había visto que era trabajo, nada más veía la mamila y nada más veía el refrigerador. O sea, subía al coche y no sabía que había que echarle gasolina. Pero ya cuando el hijo crece y ve que papá está 8 horas trabajando, aguantando humillaciones, aguantando estrés, está aguantando un ambiente difícil y gana el pan y llega y le besa la frente a su papá. Gracias, papá. Gracias. Porque ya el hijo ve una causa que papá usa para llevar pan a la casa. Él no la había visto. Y ve. Y luego ve todo lo que papá hace, extra trabajo, y ya sus ojos ven. Y él nunca había considerado el trabajo como algo tan importante. Y escuchen, el trabajo es el patrimonio de una familia. No es mi trabajo, es el trabajo. Cualquier trabajo es el patrimonio de mi familia. Aunque yo laboro allí y hago todas esas actividades, ese trabajo es el patrimonio de mi familia, porque con ese trabajo es que saco adelante la economía de mi familia. Y por eso cuido este trabajo, es sagrado para mí, pero el hijo no lo había visto. Hay un momento donde el hijo ve y le da un beso a su papá. Gracias, papá. Gracias. Bueno, exactamente, vamos creciendo y vamos viendo las cosas importantes de la vida, las cosas que tienen gran valor, las cosas que son básicas y fundamentales. Y el creyente en su crecimiento espiritual empieza a ver estos dos objetos. Pregunta, ¿el que tiene poca fe alcanza a ver el trono y la gloria de la cruz? Es bien difícil. El que tiene mucha fe, escuchen, el que tiene mucha fe sí logra ver de lejos. Este que tiene mucha fe sí ve el trono. Dice, ok, de allí Dios está sentado en el trono, pero no alcanza a ver más allá. Si tiene un buen maestro que le explique, ya empieza a comprender. Ve la cruz, ¿no? Y es como el arminiano que ve la cruz y dice, ay, la gloria de la cruz, y sí, y muchos coritos, y la cruz, pero no entiende la doble imputación, no entiende la cabeza federal, no alcanza a ver la expiación, propiciación, todo esto, hasta que llega lleno de fe. El hermano lleno de fe tiene un panorama humanamente perfecto, humanamente. ¿A qué me refiero? Y se los voy a demostrar. Lleno de fe. Si ustedes ven el sermón que dio Esteban a la multitud que después lo apedreó, es un sermón increíblemente resumido de todo el Antiguo Testamento. Tenía completamente una perspectiva clara, teológica, fundamental del Dios de la Biblia y sus hechos. Esto estaba hecho exactamente para Dios. El lleno de fe, no, estaba hecho para Dios, no, estaba hecho completamente por Dios. Y esto ayuda a entender que el lleno de fe con su sermón, gracias, siempre tengo plan B, más vale, si no me quedo aquí ciego, sí. Y el lleno de fe, hermanos, termina comprendiendo la gloria de ese Dios, de tal manera que esto produce en él
un efecto totalmente transformador que lo lleva a la adoración natural de ese Dios. ¿Sí? Porque se da cuenta, vamos a ver varias vamos a ver, aquí vean ustedes, 2 puntos. Se da cuenta que Dios es inescrutable. Dios es inescrutable, nada más de verlos a todos los atributos. ¿Qué significa inescrutable? Que no puedo comprenderlo. No puedo comprender cómo Dios no tiene cuerpo, cómo Dios habla y no tiene boca, cómo Dios mira y no tiene ojos, cómo Dios no come y tiene fuerza, cómo Dios no tiene manos y agarra y toma, porque Dios es espíritu. Es incomprensible para mi cabeza, no lo puedo comprender. Tiene un grado de complejidad su persona que mi mente explota y llega a un tope donde ya no alcanzo a ver nada de la gloria de Él. Es una persona con inmensidad que supera mi imaginación. Ni en mi imaginación puedo llegar a comprender, por más que estirara yo mi imaginación, no puedo comprenderlo. No puedo comprender su persona, no puedo comprender cómo es autoexistente, cómo nunca tuvo un comienzo, nunca tuvo un inicio, nunca tuvo un principio, nunca tendrá un fin. ¿Cómo? Eso no lo comprendo. En este mundo terrenal todo tiene un inicio y un final. No puedo entender su profundidad. Es inescrutable, inmenso. No lo puedo medir. Inmenso. ¿Qué tan inmenso? 1,000 kilómetros más. 1,000,000 de kilómetros más. 1,000,000,000 de kilómetros más. Bueno, 1,000,000,000 de billones de kilómetros más. Y así invéntate todas las palabras. Un 1 con 1,000,000,000 de ceros y todavía me quedo corto. Inmenso. Ya mi mente explotó. Inmenso. Impenetrable. Impenetrable. Yo no puedo llegar a su mente, no puedo llegar a su corazón, solamente a través de lo que Dios decidió sentir hacia mí, a través de Jesucristo. Dios es más que un ser humano. Dios tiene facultades que superan a un ser humano. No puedo penetrar en su mente, va más allá de mi entendimiento. También es inalcanzable. Nadie puede alcanzar su entendimiento, su gloria, su voluntad, su majestad, su soberanía, su gobierno. Es inalcanzable. Algunas veces decían que el monte Everest era inalcanzable, ¿no? Por eso hicieron fiesta cuando el primer ser humano llegó allá arriba del Everest, ¿no? Sí es alcanzable. La luna sí es alcanzable. Marte, ya llegamos allá, dicen los científicos. Dios es inalcanzable. Si Él no viene a nosotros, nadie puede ir a Él. Nadie. Es incomprensible. Vean ustedes, inescrutable, inmensidad, impenetrable, inalcanzable, incomprensible. También insondiable. Insondiable es cuando tú vas en un barco, ¿no? Y quieres medir lo profundo que hay de agua, de hasta dónde llegas, cuántos kilómetros hay de profundidad. Insondiable es que va el aparatito, el robot, ya lleva 1,000 kilómetros y todavía va bajando. Ya lleva 1,000,000,000 de kilómetros y ya sigue acabando, sigue bajando. Ya llega a 1,000,000,000,000 de kilómetros y sigue bajando, ¿no? Es insondiable. La profundidad de su amor, la profundidad de su gracia, la profundidad de su inteligencia, la profundidad de su sabiduría. No puedo medirlo. Es completamente abismal. Dios es totalmente inaccesible. También inmensurable. ¿Qué es inmensurable? Que no lo puedo medir. Grandísimo en tamaño.
¿La fuerza de Dios la podemos medir? ¿Su poder lo podemos medir? No. ¿Lo podemos cuantificar? No. Colosal es algo que se puede medir. Es algo más allá de lo colosal. Él supera el mundo finito en todo. También es incomparable. ¿Con qué lo podemos comparar? Solamente hay un Dios, solamente hay uno como Él. Incomparable. Y vean ustedes, la primera reacción les va a ofender, la primera palabra, pero es incontrolable. Yo sé que empezaron así como que suéltenme, suéltenme. No es al revés. ¿Quién puede controlar a una persona así? ¿Quién puede controlarlo? Él es soberano. En este universo se hace su voluntad. Ninguna virgencita lo manda, lo gobierna. Es incontrolable. Es inigualable. Por eso llamé los Entonces, cuando empiezas a ver al que está sentado en el trono, ya creciste, ya maduraste, ya entendiste que de allí Dios, escuchen, de ahí Dios está, desde ese gobierno soberano, está preparando hoy la persona que va a ser usada para disciplinarnos mañana. O también desde ese trono Dios está preparando a la persona que va a ser de bendición para mañana. En su providencia. ¿A qué me refiero? Si Dios va a disciplinar, castigar o juzgar a alguien, desde días antes Dios prepara el escenario, los personajes y las circunstancias para que esa persona no se escape. Pero si tú te vas a ponchar en la autopista, donde no hay vulcanizadoras ni gasolineras ni en 20 kilómetros de distancia donde estás ponchado, Dios ya está preparando a una persona para que te auxilie mañana, para bien o para mal. Es el gobierno perfecto de Él. Pero lo más impresionante es que la identidad del que estaba muriendo en la cruz de Calvario tiene la misma inmensidad que el que está sentado en el trono. El que está colgado en un madero es inmenso, inescrutable, impenetrable, inalcanzable, incomprensible, insondeable, inmensurable, incomparable, incontrolable, inigualable. El que está sentado, que está colgado en la cruz de Calvario. De tal manera que eso me aplasta más a mí también. ¿Por qué? Porque alguien tan glorioso como el que está colgado en la cruz murió por mí. ¿Qué? Yo no valía la pena. Yo no valía la pena. ¿Por qué alguien tan glorioso muere por mí? Bueno, exactamente. Ahí es donde viene el cierre. Esta es la profundidad, lo inmensurable, lo insondable de su amor. ¿Qué tan profundo es su amor? ¿No? Porque el amor, aunque no lo crean, quien más lo mide son las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el día de las madres o el día de su cumpleaños de tu esposa, llegas y le das una sardina, ¿no? Mira, mi amor, te trajo una sardina. ¿Eso es todo lo que valgo para ti? No, porque sí, generalmente miden el amor de acuerdo a lo que les das, ¿no? Bueno, si Él me dio todo eso, ¿cómo puedo yo agradecer a la gloria de esa persona que muere por mí y a la gloria del que me escogió? ¿Cómo puedo agradecer todo lo que Dios ha hecho por mí? Primero, la salvación. Segundo, el valor de tener una iglesia. El valor de tener una iglesia. El valor de ser miembro de una iglesia. El valor donde en esa iglesia uso mis dones. Soy edificado
edificado por los dones de otros hermanos. O sea, ¿cuánto? Por eso, hermanos, ya vamos rumbo al final. ¿Qué debe de producir en mí? Bueno, primero, si estos dos eventos decidieron crearme y vestirme de dones y ponerme a usar mi don en una iglesia, darme la salvación de mi alma, el perdón, todo esto, y son inmutables, no cambian, produce en mí una firmeza y una seguridad que nadie la va a poder cambiar en mi vida. Una firmeza y una seguridad, ¿no? Que nadie la va a cambiar. Una permanencia en Él. Una gratitud que cada vez crece más. Yo no sé en ti, hermano, pero en mí cada vez que yo me doy cuenta que la gratitud que yo le tenía hace 10 años no es la misma que ahora. Ahora es más, porque entiendo más, comprendo más, y el efecto de la gratitud es que ya quieres usar más tu vida al 100% para Él. Quieres darle más servicio, tu adoración es de mejor calidad, tu lealtad a Él es de mayor calidad, tu amor, tu temor de Dios, tu agradecimiento. Inclusive hay un descontento en mí porque no le sirvo más. ¿Por qué no les? Me enojo conmigo de por qué no le sirvo más. Y mi vida tiene propósito. ¿Para qué fui creado? Hay un entendimiento real del para qué sirve la vida. Y ahí empiezo a ver dónde está mi amor hacia Él. O de qué calidad es mi amor hacia Él. Por eso, mi vida vertical espiritualmente se manifiesta en sentido horizontal. Y si tenemos que ir hasta Ucrania, hasta Siberia, hasta allá vamos para servir a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no solamente hace esto y otras 1000 cosas en el corazón de un creyente, sino que mi dignidad está en Él. Número 1, mi dignidad está en... Tengo dignidad, primero porque fui hecho a imagen y semejanza de Él. Y en el nuevo nacimiento se restauró la imagen y semejanza que el pecado me había hecho que se perdiera. Ahora soy creado a imagen y semejanza de Dios. Y en segundo lugar, Cristo vive en mí. Yo estoy en Cristo. Yo estoy en Él. Fuimos bautizados juntamente con Él. Fuimos crucificados juntamente con Él. Fuimos muertos juntamente con Él. Dice Romanos capítulo 6, resucitamos juntamente con Él. Entonces, hecho a su imagen y semejanza, y estoy en Cristo, ¿qué dignidad mayor tengo? Por eso, ay, hermanos, y este es el tema, voy a terminar con el tema que va a ser el próximo sermón allá en Irapuato. Esto debe de producir en mí, hermanos, un mejor currículum. Un mejor currículum, ¿no? A ver, si ahorita yo tuviera que hacer mi currículum espiritual, ¿en cuántas iglesias he servido? ¿Cuántos discípulos tengo? ¿Cuánta humildad tengo? ¿Cuánto servicio? ¿Cuánta adoración? ¿Cuánto tiempo he servido a mi Dios? ¿Cómo he apoyado económicamente la obra de Dios? Todo, hermanos, mi currículum termina siendo lo que yo he hecho. Porque teníamos un currículum sin Cristo, 2 divorcios, asesinato, pornografía, ya me había tomado como 50 litros de alcohol, 300 litros de tequila, como 10 kilos de marihuana, ya había embarazado a muchas mujeres. Ese es el currículum del impío, ¿no? Inestable. Pero hermanos, ese currículum ahora, entendiendo
el objeto del trono y el objeto de la cruz, tienes que elevar tu currículum. Todo lo que sabes y lo que sabes hacer, todo lo que puedes hacer. Por eso, hoy este sermón se llama así, el trono y la cruz. Resuman grandes verdades de Dios en el trono y la cruz de Calvario. Y revisen sus currículums espirituales y chequen si la gracia de Dios los contrataría para servirle a Él. Para servirle a Él. Porque cada día estamos trabajando en nuestro currículum. Pero esta palabra de currículum lo voy a desarrollar más el próximo sermón. Entonces, hermanos, el creyente, los ojos de la fe, miran la bondad y la severidad en el trono. Miran la bondad y la severidad en la cruz. ¿En la cruz? Sí, porque no murió por todos. ¿Qué? No murió por todos. Ahora, el segundo pasaje de 2 Corintios 4. Mirando las cosas que no se ven. ¿Ya puedes contemplar tu hermano la gloria de ese trono? ¿Entiendes a ese trono? ¿Sabes cómo funciona ese trono? ¿Conoces al rey que se sienta en ese trono? ¿No? O dice, mirando las cosas que no se ven. La cruz de Cristo pasó hace más de 2000 años, pero ¿sí ves esa cruz? ¿Ves a ese hombre y la identidad del que está crucificado diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Puedes ver cómo el juez castigó a Cristo en tu lugar para que tú puedas ser perdonado? Sí puedes ver la doble imputación, Él muriendo por ti, ¿no? Para que tú puedas vivir la vida que ahora te da, y él fuera castigado en tu lugar para que tú no seas castigado como lo fue Él. Puedes ver las cosas que no se ven. Ese es el nivel de la vida cristiana normal. Escuchen, normal. Revisa tu crecimiento, que no estés, si fe salvadora, que poca fe, en tu responsabilidad humana no creces, que ya tienes mucha fe, pero que tengas ser lleno de fe. Porque crees a Dios, confías en Dios y sirves a Dios. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos con un corazón que se hincha de agradecimiento por todo lo que nos muestras al estudiar la gloria de tu palabra. Gracias, Padre, por llevarnos a el trono donde reinas y gobiernas, donde estás sentado como rey soberano y donde todo el universo rodea el trono dándote la adoración que tú mereces. Y gracias, Padre, por llevarnos a la cruz del Calvario para ver lo que hiciste por un pueblo predestinado para que no fueran a la condenación. Gracias por esta iglesia, gracias porque tenemos una iglesia donde congregarnos, donde usar nuestros dones, donde otros hermanos nos edifiquen. Gracias, Padre, y gracias por ayudarnos a entender que la fe salvadora es el único instrumento que nos va a ayudar a ver el trono y la cruz. Gracias por tu palabra. Y te ruego que quieras bendecir a mis hermanos con este pequeño conocimiento y que con tu bendición los lleves a sus hogares. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.